Van de Velde, cooperante fundador de Abaco en Red y docentes que nos acompañan de manera presencial. Sean todos y todas bienvenidos. Daremos inicio con palabras de bienvenida a cargo de nuestro vicerrector, doctor Luis Alfredo Lobato Blanco. Buenas tardes. Saludamos muy especial al compañero Germán Van de Velde, quien va a estar el día de hoy a cargo de la conferencia central de esta segunda sesión de la Cátedra de la Cooperación Genuina. En este caso, el título de la conferencia es La cooperación genuina y las nuevas prácticas en el contexto de la educación superior nicaragüense. Él nos va a explicar el objetivo que perseguimos el día de hoy y después de plantear el objetivo de la conferencia, se va a indicar las referencias de la cooperación genuina como visión vital esencial, haciendo especial énfasis en el referente ético, el cual indica valores y principios que pueden y deben orientar nuestras nuevas prácticas para que sean coherentes con esta visión. Se van a indicar en esta sesión los principales pilares y ejes de la cooperación genuina para así plantear esa cooperación, la cooperación genuina, como un desafío académico global en el contexto de la educación superior en Nicaragua. Este desafío académico global lleva a identificar 10 criterios mínimos para la calidad en nuestros procesos de aprendizaje. Se proponen unas ideas para responder a la siguiente pregunta. ¿Y ahora qué podemos hacer? Para finalizar, se plantearán 3 preguntas para la reflexión crítica, autocrítica de cada quien, cuyas respuestas apuntan a las nuevas prácticas que nos demanda un trabajo académico basado en una visión vital esencial de cooperación genuina. Recordemos que todo esto también lo estamos realizando en el marco de la nueva Estrategia Nacional de Educación, que es una expresión a su vez genuina de cooperación, donde todos y todas estamos, todos los que trabajamos como educadores en los distintos planos, pero no solo los que trabajan como educadores, sino todo el personal de la comunidad universitaria, de las distintas comunidades académicas, de INATEC, del MINED, de la educación superior nicaragüense, estamos directamente implicados en que esta Estrategia Nacional de Educación responda precisamente a los principios y postulados de la nueva educación en Nicaragua. Muchas gracias por su presencia el día de hoy de manera presencial y virtual y damos ya paso a la conferencia. Muchas gracias, maestro. Muy buenas tardes, todas y todos aquí presentes. Igual diría yo presentes, pero de manera virtual, porque a veces decimos como que virtual no es estar presente, ¿verdad? Yo creo que sí. Por eso a mí me gustan cuando ponen el video, porque ahí nos consta entonces que están presentes. Pero bueno, ya es criterio de cada quien. Es para mí un honor nuevamente poder estar aquí compartiendo con ustedes en el contexto de esta cátedra universitaria en cooperación genuina, la cátedra de parte instalada aquí en nuestra universidad, y compartir con ustedes sobre la temática de la cooperación genuina y sus nuevas prácticas en el contexto de la educación superior nicaragüense.
quiero recordar un poco algo que también la vez pasada cuando instalamos la cátedra, que planteamos claramente que desde el inicio tenemos que estar conscientes que cooperación genuina no es simplemente cualquier tipo de interacción entre personas. Se trata de verdad, como visión vital esencial, se trata de estos tres elementos que se observan ahí, esos tres componentes que también interactúan, o más bien diría yo que se mezclan, que se integran en un solo actuar, ¿sí? Una opción ideológica no es algo neutral, es claramente una opción ideológica, es también una posición política claramente definida en un contexto específico y una acción pedagógica, ¿sí? Por eso, por ejemplo, con frecuencia yo hago referencia a nuestro proyecto político pedagógico a nivel de nación, a nivel de Nicaragua, porque ahí están claramente esos tres elementos. La cooperación genuina, por su esencia, es un acto educativo. Cooperar genuinamente significa educarnos, significa aprender, y es una acción político-pedagógica. El objetivo que me planteo con estas palabras que voy a compartir con ustedes es destacar la cooperación genuina justamente por su esencia educativa como un referente ético, político, pedagógico y metodológico para una educación pública alternativa popular latinoamericana, también a nivel de educación superior. Que ustedes pueden ver que, aunque en la temática decía educación superior nicaragüense, nosotros nos atrevemos a ir más allá. Nos atrevemos a decir Nicaragua con su educación puede ser un ejemplo, puede proyectarse más allá de nuestro propio país hacia otros países como a lo mejor único todavía en este sentido, estableciendo una educación pública alternativa, popular, de una educación alternativa popular como educación pública. Eso es lo importante. Cuando hablamos, esto también, este esquema, yo se lo mencioné a ustedes la vez pasada, pero la vez pasada no era tanto para profundizar, sino más bien para fundamentar la creación y la instalación de la cátedra. En este caso quiero retomar este esquema y más luego otro, pero con la idea de que podamos profundizar un poquito más. En primer lugar, cooperación genuina es una visión vital esencial. No hablamos ni solo de educación, hablamos de la vida. Cooperar, aprender a cooperar genuinamente es algo que tiene que ver con la calidad de vida. Solo hagamos nosotros aquí la reflexión en su hogar, en su vecindad, en el barrio, la comunidad, pero también igual en el aula de clase. Cuando queremos hablar de calidad de convivencia, que esto es algo que podemos lograr cuando sentimos esa satisfacción de haber logrado hacer algo juntos, de cooperando genuinamente, de viendo un objetivo en común, algo por lo que queremos trabajar cada quien desde su posición contribuyendo a que logremos ese objetivo en común. ¿Y cuál es ese objetivo en común? En realidad, hasta a nivel de nación, podemos decir, esta transformación de cara al buen vivir, y nosotros lo llamamos también el bien ser ecopersocial, bien ser que va más allá que el bienestar, pero que un bien ser no puede lograrse sin el bienestar. El bienestar está, podríamos decir, está relacionado con las necesidades básicas, como lo menciona Maslow, en su pirámide de necesidades. Entonces, donde las necesidades básicas están ahí, que es el bienestar. Pero además del bienestar, que es más apuntando un poco a lo material, la seguridad también, pero para ser, entre comillas, felices, tenemos que ir más allá. No es suficiente tener satisfecha esa necesidad básica, el bien ser ecopersocial. Por eso nosotros ubicamos ahí la pedagogía de ser ecopersocial. Lo ecopersocial tiene que ver con esos tres componentes de cada quien. Esta es nuestra identidad, tanto a nivel personal
como a nivel de comunidad. Las características personales, pero también el tipo o las características de la interacción social y el contexto, lo ecológico, qué es lo que hay alrededor nuestro y en ese ambiente donde nosotros nos desarrollamos. Esto es una... Uy, no se me mueve. Ya, uy, ahora viva. La pedagogía, el otro es, creo que se me fue. Entonces, esa pedagogía de ser que nosotros lo llamamos una pedagogía concienciadora de poder compartido, caminos hacia un bien ser siendo. Después, la pedagogía de la significación o designificación. Todo lo que hacemos nosotros en la vida los basamos en los significados que tiene eso que tienen eso hecho la experiencia, lo que compartimos, el significado que tiene eso. Yo creo que teorizar un poquito más, reflexionar más profundamente sobre eso de la pedagogía de significación podría ser una de las tareas muy interesantes también de parte desde la cátedra. Porque si queremos o no queremos, y podemos hablar de la ciencia, de la supuesta objetividad, pero todo lo que pasa en nuestra vida, la importancia que tiene depende del significado que nosotros le damos. Y el significado que yo le doy a algo, aunque lo estamos viendo aquí lo mismo, el maestro le da un significado, yo le doy un significado. Lo interesante es compartir esos significados y aquí podemos ir aprendiendo respecto a y profundizando en el sentido de verdad de las cosas. Por eso hablamos de un aprendizaje significativo para quién, para quiénes. Cuando nosotros estamos en la aula de clase, en la universidad, en la educación superior, tenemos que estar conscientes que yo como docente le doy un significado a lo que estoy trabajando, pero mis estudiantes también. Y no necesariamente este es el mismo significado. Por eso es tan importante el diálogo en encuentro para profundizar e intercambiar esos significados, porque no necesariamente lo que yo digo es el único significado que puede tener algo. Recuerden solamente esa imagen donde está pintado un número y a los dos lados hay dos personas, ¿verdad? A cada lado hay una persona. El número es 6 para el que está a este lado, pero otro lado es 9. Dos significados de lo mismo. Lo único porque estamos en un lugar, en una posición diferente. Entonces es importante siempre en nuestras prácticas ver eso de los significados. La objetividad subjetiva en la significación. La verdad única a lo mejor no existe. La subjetividad es parte de la realidad que nosotros tenemos que investigar. Por eso, ni en procesos de investigación, ni en procesos de evaluación, por ejemplo, nosotros podemos dejar la subjetividad a un lado. Somos personas y las personas tenemos nuestra subjetividad, nuestras propias características. Entonces, esto juega un papel. Por eso hay que tomar en cuenta esa subjetividad como parte de la realidad que trabajamos y que significamos. También la percepción es parte de la realidad objetiva. No la podemos apartar y decir como que no existe. También podemos preguntarnos a quién corresponde significar. Y en realidad, dándole respuesta tal vez a eso, nos corresponde a todos, todas y todos. No hay persona que no significa. Entonces, y este significado lo tenemos que tomar en cuenta. Después de la pedagogía de la significación, y repito, esto sería interesante que de repente haya investigaciones como para teorizar un poquito más, para profundizar aún más en esa pedagogía. Tenemos el referente ético ecosocial humanista, que es la postura filosófico, político, ideológica de la cooperación genuina. Además de eso, también tenemos el referente pedagógico, que es la estrategia para concretar esa postura
filosófico, político, ideológica. Ahí es donde hablamos de una educación alternativa popular como educación pública. Y también ese paradigma integrador del aprender y su facilitación. ¿Por qué hablamos de ese paradigma integrador? Porque todas y todos ustedes saben perfectamente que como teoría de aprendizaje tenemos el conductismo, tenemos el cognitivismo, el humanismo, el constructivismo social. Pero en realidad, si nosotros analizamos bien, cada una de estas teorías tiene sus verdades. Tiene cosas que son verdad. Aunque el conductismo a mí no me gusta para nada, pero no podemos negar que dar un estímulo, como lo plantea el conductismo, son cosas que inciden, que puede ser que gracias al estímulo alguien se motiva. Puede tener también el castigo, aunque estoy tal vez en contra del castigo, pero a veces castigamos sin darnos cuenta también. Pero cada una de estas teorías, por eso nosotros aquí hablamos de un paradigma integrador que integra toditas las teorías de aprendizaje y retoma de ahí elementos importantes de cara al aprendizaje, pero el aprendizaje no lo podemos aislar tampoco de su facilitación. O sea, aquí podría decir de la mediación pedagógica, cómo se maneja eso también en algunos otros contextos. Y un referente metodológico, que a lo mejor en algún otro momento podemos profundizar mucho más sobre lo del referente metodológico, que nosotros lo hemos denominado así, pero con esa abreviación horrible que uno tarda hasta que poder pronunciarlo, ¿verdad? PCOACEM-C, procesos de construcción conjunta. O sea, estamos hablando de cooperación genuina. No de aprendizajes, sino de oportunidades de aprendizaje. ¿Por qué decimos oportunidad, construcción conjunta de oportunidad de aprendizaje? Porque ahí está la responsabilidad compartida. No es que yo como docente tengo que crear una oportunidad para mis estudiantes, sino más bien, junto con mis estudiantes, tenemos que construir una oportunidad de aprendizaje para todas y todos, incluyéndome también como docente. Yo a veces he planteado, y de verdad lo siento así, si después de una sesión de clase, una sesión de aprendizaje, yo me hago la pregunta como docente, ¿qué aprendí? Y si a la hora llegada tengo que decir que no aprendí nada, creo que hice mal trabajo. No solo son estudiantes que aprenden, también en el caso de docentes tenemos que aprender. Son integrantes, y es aprendizaje integrante de una actitud cooperativa, emprendedora de calidad creciente. Esta ya sería la práctica contextualizada. Cada uno de estos referentes merecen ser estudiado mucho más, profundizado. Y ahí diría yo, desde la Cátedra de Cooperación Genuina hay un gran reto, justamente para profundizar en eso y para integrar más elementos, para ampliar esos referentes. Les decía al inicio el maestro Lobato que lo importante, que íbamos a revisar un poquito más el referente ético. El referente ético de la cooperación genuina, que es su postura filosófica, ideológica, ¿sí? La visión claramente. Empieza con ese aspecto central, la inclusión motivadora, pero yo diría una inclusión radical. Una inclusión radical quiere decir que no solamente nos basamos, la inclusión no solo se refiere con las personas con discapacidad, por supuesto también, pero no únicamente. Es muy importante la inclusión, significarla en el sentido de que nadie se quede atrás. De esto se trata. O sea, de que si trabajamos con un grupo de 30, la idea es que con esos 30 también terminamos ese ciclo de aprendizaje. Pero tiene que ser una inclusión motivadora, por eso, ¿ve? Como responsabilidad compartida. Esto quiere decir el trabajo de solidaridad. Desde la cátedra, perfectamente podemos ir organizando sesiones de trabajo
donde reflexionamos sobre cada uno de esos valores, que además son valores que lo compartimos con nuestra universidad, con la UNAM Managua, con el CNU, con la educación en Nicaragua en general. ¿Cómo lo hacemos para ser más solidario y solidarias en esas sesiones de aprendizaje donde estamos involucrados? ¿Qué hacemos con la equidad? La equidad, se me fue a la palabra ahí, ecológica, género y generacional. ¿Cómo lo hacemos para garantizar eso? Y que no sea solamente a nivel de palabra, pero de verdad. La responsabilidad compartida y el poder compartido. ¿Cómo lo hacemos para garantizar en nuestras sesiones en la universidad de que no solamente distribuimos responsabilidades, sino que además de distribuirlas, compartimos responsabilidad? Me refiero a un trabajo en equipo. Es tan importante, pero trabajo en equipo no es sinónimo necesariamente de cooperación genuina. Esto va a ser cooperación genuina a partir del momento que podemos distribuir responsabilidades, pero esas responsabilidades no distribuidas no quieren decir que ya no tengo responsabilidad sobre la tarea global. La tarea global es responsabilidad de todas, compartida. Y también, y es un poco más, creo que nosotros lo hacemos bien, compartir responsabilidad, distribuir más bien todavía, mejor. Pero compartir el poder también, un poder compartido. Este es interesante para reflexionar. Si yo soy docente de una asignatura, porque la temática de la conferencia era la práctica, ¿verdad? La nueva práctica, desde un enfoque de cooperación genuina. Entonces yo digo, yo como docente tengo un poder bárbaro. Yo puedo aplazar a alguien. Lo puedo hacer si quiero. Ya sea por razón, con razones o sin razones. Pero ¿cómo lo hacemos? Para trabajar con mis estudiantes de una manera de que yo no solo tenga ese poder, que el poder es compartido. Esa reflexión me parece muy, muy interesante, muy importante hacerlo. No lo digo solo a nivel de teoría, creo que sí, hemos tenido experiencias donde de verdad hemos tratado de compartir también ese poder. Parte de poder compartido, por ejemplo, es la transparencia. La transparencia metodológica, por ejemplo, donde la metodología que implementamos también es contenido del aprendizaje. Esto es lo interesante. Muchas veces pensamos de que el contenido del aprendizaje tiene que ver con el contenido de la asignatura, pero yo diría la metodología que utilizamos muchas veces es mucho más interesante como todo el contenido de aprendizaje. Cualquier texto podemos utilizar para aprender y ese texto puede estar hasta que con equivocaciones, con números que no concuerdan, con incoherencia, pero si metodológicamente trabajamos bien ese texto, ese contenido, tal que por la forma de analizar, de interpretar y de significar, descubrimos, no, pero esto no puede ser, este es un error. Entonces tenemos que buscar otra fuente para contrastar eso. ¿Sí? Y eso es tan importante, esa metodología de análisis, interpretación y significación, con tantos horrores que hay en cuanto a los datos, por ejemplo, de Internet. Esa actitud crítica frente a las fuentes de datos, lo tenemos que trabajar. Lo que tenemos que trabajar con esa metodología. Una metodología transparente. Aprender a analizar, interpretar y significar los datos, por ejemplo, de Internet. La auto y coevaluación también tiene que ver con ese poder compartido. Que no sea solo yo quien decide cuál va a ser esa calificación. Creo que ahora es de 1 a 5, ¿verdad? En una escala del 1 a 5. Pero que a lo mejor lo podemos acordar, analizando, reflexionando también críticamente parte de esa transparencia. Conciencia crítica histórica, descubriéndonos como persona y como colectivo. Justamente no es eso lo que estamos trabajando a nivel de educación en Nicaragua, la identidad nacional. En este momento se está trabajando alrededor de eso, pero esta es una tarea permanente. Tenemos que saber de historia,
tenemos que descubrirnos como persona y como colectivo, como comunidad, como pueblo, como municipio, como nación, como nicaragüenses. Y a partir de ahí que nos descubrimos, también nos vamos a dar cuenta que somos diferentes. Entonces, no solo es suficiente respetarnos desde esa diversidad, sino más bien tenemos que aprender a disfrutarnos también en la diversidad que somos, ¿sí? Para crear esa interdependencia positiva. Porque también a veces pensamos también hay que educar para la independencia, y eso es mentira, no se puede. No podemos vivir de manera independiente, nos necesitamos. Y esto de nuevo, la identidad ecopersocial, que ya la mencioné ahorita anteriormente, y que también en la sesión anterior lo mencionamos. Por supuesto, la protección y seguridad, que es tan importante que en Nicaragua, por suerte, tenemos contextos donde se le da muchísima importancia a eso. Solo pensemos en 4 veces al año, creo, que hacemos el ejercicio en ese sentido para prepararnos. La interculturalidad, que también ahorita que tenemos más comunicación también por tierra con la costa Caribe, pero no solo por eso, ¿verdad? Pero solo es un ejemplo. Pero, por ejemplo, nosotros que somos de Estelí, por ahí ya nos encontramos con gente de las personas de la costa Caribe que ahora allí ya viven en Estelí, Matagalpa, y seguro que aquí en Managua también, me imagino yo. Para que esto signifique que tengamos vida más consciente. Cooperar, optar por cooperación genuina quiere decir claramente construir conciencia para que nos transformemos, para poder transformar también nuestra vida en función de mayor calidad. La cooperación genuina en este sentido es camino y horizonte, transformarnos para transformar, calidad de vida creciente, ser siendo. El ser siendo allí, de esto viene de una idea de que en algún momento la UNESCO planteaba que uno de los tipos de aprendizaje era el aprender a ser. Y a nivel de todo el mundo creo que lo aceptamos así acríticamente. Y yo digo, aprender a ser es un poco feo. ¿Significa que ese chihuín que ya nació no es? ¿Tiene que aprender a ser? Entonces, más bien, ese niño o esa niña ya es, pero tenemos que aprender a ser siendo. O sea, ya somos, pero hay que crecer. Por eso en algunos textos ahora, desde Abacoret, nosotros ponemos crecer y en vez de la C le ponemos una S en rojo mayúscula. ¿Sí? Construir confianza y la inclusión es muy importante. Pero yo diría, yo he pasado igual por diferentes niveles de sistema educativo y en ninguno de los programas yo he encontrado lugar donde dice, durante una semana usted va a dedicar el tiempo a construir confianza con estudiantes, con sus estudiantes. No, por lo general inmediatamente hay que empezar a trabajar ya contenidos, tal vez alguna de conocerse, pero construir confianza va más allá. Y este es muy, muy importante. Porque si tengo que trabajar con alguien en quien no confío, desgraciadamente, este es muy, muy difícil. Uno de los pilares, son varios, el arte de escucharnos con la intención de comprendernos. ¿Y qué significa? Dentro de las reflexiones que hemos hecho sobre la cooperación genuina, para poder cooperar genuinamente es muy importante que sepamos escucharnos, escucharme y escucharte y escucharle al otro, a la otra. No es fácil, porque muchas veces escuchamos no para comprender, sino estamos escuchando, pero ya estamos pensando en lo que vamos a responder. Escuchamos para responder y no para comprender. O en otros momentos escuchamos para juzgar. Lo que pasa, creo que también lo mencioné la vez pasada, en la defensa, la mal llamada defensa, digo yo siempre, y los mal llamados jurados. Ahí el jurado, la palabra misma lo dice, el jurado tiene que escuchar para juzgar.
Para eso es el jurado. Pero no es eso lo que necesitamos cuando tenemos una educación, un trabajo académico desde el punto de vista o desde una visión de cooperación genuina. Escucharnos con la intención de comprendernos. Intermedio entre esos dos está la habilidad de hacer preguntas. Y solo les comento, no estoy hablando de nadie, bueno, más bien de mí mismo, que yo me he preguntado sobre las preguntas que yo hago cuando estoy trabajando con estudiantes. Y casi siempre uno hace preguntas de lo que uno ya sabe la respuesta. ¿Para qué yo hago preguntas de las que yo ya sé la respuesta? Si ya sé la respuesta, ¿para qué hago la pregunta? Esto es engañar. O sea, salvo si lo hago para controlar si el otro también sabe lo que yo ya sé y lo que yo considero que es la respuesta correcta. Eso es lo peor todavía. Ahí estoy juzgando. Pero qué interesante sería, les quiero invitar para quienes están trabajando directamente con estudiantes, hagamos preguntas, más que todo preguntas de las que no sabemos la respuesta. Esa pregunta es una pregunta sincera a mis estudiantes, donde yo les invito de que aporten para construir la respuesta y donde juntos podemos emprender un proceso para encontrar la respuesta a esa pregunta o las respuestas a esa pregunta. Se lo dejo a todos, todas y todos ustedes como un desafío, como un reto. Hagamos preguntas de las que no sabemos la respuesta. O sea, hagamos preguntas con sentido. Es a través del comprendernos que también tenemos la oportunidad de descubrirnos. Eso tiene que ver con eso de la identidad nacional, tiene que ver con la identidad ecopersocial a nivel de persona y ecopersocial también a nivel de comunidad. Únicamente así podemos compartirnos. Y yo diría, ahí dice la palabra ternura, y yo diría de verdad, cuando tenemos un encuentro entre personas, qué rico es cuando sentimos que ese encuentro es tan profundo que sentimos que nos estamos compartiendo como personas. No solamente que estamos compartiendo contenidos, que no solamente estamos compartiendo inquietudes, no, que nos estamos compartiendo como personas. Quiere decir, si yo me comparto como Herman en este momento, significa que ustedes de alguna manera, más luego, o con este proceso, van a saber más de Herman. Y no solamente de lo que dijo, sino de quién es Herman y cómo es. Compartirnos, esa es ternura. Y la ternura de cara a un aprendizaje de calidad es muy, muy importante. Cuando sentimos dentro de ese ambiente de cooperación genuina que nos podemos compartir, también ahí surge la decisión del compromiso. Con alguien con quien yo tengo confianza, con quien me puedo compartir como Herman. La transparencia también en ese sentido, esto me va a llevar a tomar una decisión de mucho más fácil de comprometernos. Parte de ese compromiso es justamente acompañarnos. Y el acompañarnos, ahí está el aprendizaje. Yo no puedo aprender solo. Nadie aprende solo. Solo yo soy un don nadie. Para poder aprender, aunque sea leyendo un libro, pero ese libro alguien lo escribió. Aquí tengo la revista Índice, pero alguien escribió el artículo que puedo leer. Y detrás de ese artículo, además del autor, la autora, hay otras personas. Entonces, aunque no estemos presentes físicamente, igual como ahora tampoco lo estamos, pero hay interacción con otras personas. La acción de acompañarnos es fundamental. Y con eso nos podemos integrar también en la comunidad donde tenemos esta visión de cooperar genuinamente. Esto significa varios procesos. En primer lugar, hay que participar. La participación, sin participación, no hay revolución. Sin participación, bueno, dice, ¿verdad?, de la juventud, de las mujeres, pero en general, sin participación no hay revolución. Entonces, esta parte es muy importante. Sin participación no hay aprendizaje. Sin participación no puede haber cooperación genuina.
Y entre paréntesis, este ya debería estar fuera del video, pero no importa. Después lo editamos y lo cortamos. Pero yo tengo un problema en ese sentido con lo virtual. No sabemos si de verdad estamos participando. Participar no necesariamente quiere decir hablar, pero quiere decir estar atento. Pero las clases virtuales me parece genial que puedan existir porque resuelve muchos problemas. Pero ahí, en función de nuestras prácticas, que es el tema, la temática de la conferencia, quiero plantear esta inquietud. ¿Cómo lo hacemos para que garanticemos de que también cuando es virtual, de que de verdad haya participación? Y que no solamente, como yo lo vi en algún momento por ahí, un sábado de que era una trabajadora pues que tenía que estar en un curso, ¿verdad? Y entonces le ponía el celular te estaba escuchando, pero estaba haciendo todo el tiempo otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? En estas asignaturas, estas clases, estas sesiones de trabajo virtual, para garantizar que de verdad estemos participando. Porque solo participando podemos experienciar. Experienciar para nosotros es construir construir y vivir una experiencia para aprender de ella. No nos gusta hablar de experimentar. El experimento existe, pero dejémoslo un poquito más como para la física, la química. Y en el caso de a lo mejor las ciencias sociales, de que podemos hablar experienciar, construir juntas y juntos una experiencia, vivir esa experiencia, quiere decir con conciencia y aprender de ella. Y si podemos aprender de ella, aún si queremos aprender más profundamente, sistematicemos también esa experiencia. Por eso en la Estrategia Nacional de Educación, el eje 11 dice investigación e innovación. Yo le pondría ahí investigación, innovación y sistematización. Creo que la sistematización hizo falta todavía meterla ahí también, porque esta es una segunda oportunidad para aprender de la misma experiencia. Y esta sistematización nos permite construir conciencia, que también es muy importante. Nosotros no podemos concientizar, porque concientizar, si yo les pregunto, hágame una frase con concientizar, la respuesta siempre indica, hay que concientizar a la juventud. Yo como estoy viejo, yo ya sé, pero a la juventud todavía le falta. Hay que concientizar a las mujeres. Hay que concientizar a la niñez, o hay que concientizar a, etcétera, siempre a otros. No es incluyente. ¿Se acuerda que en los valores yo decía una inclusión radical? La inclusión radical también significa incluirme a mí. Y ya no hablar de concientizar a otros, sino construir tu propia conciencia, que es concienciar. También significa que no hablemos de educar a otros siempre, no hablemos de educarnos, porque nos hace falta aprender mucho. Nos hace falta crecer con ese intermedio, crecer mucho. A mayor conciencia, mayor calidad de comunicación y, por supuesto, de integración, que es tan importante de cara a esa cooperación genuina como camino y horizonte. Hablamos de un desafío académico global. ¿Cuál es? Desprendernos de una actitud competitiva, construyendo una actitud genuinamente cooperativa. Y no es fácil esto, porque nos han, hasta diría yo, obligado a competir desde chiquito. En la casa, en la calle, en los deportes, en toda la actividad que participamos, en la escuela, en la educación, siempre teníamos que competir. Entonces, desprendernos de esa actitud competitiva para construir una actitud genuinamente cooperativa es un desafío académico global. Ojalá logremos pasito a pasito, acercarnos a eso. Por eso nosotros, mucho ahora también se habla de que hay que desaprender, ¿verdad? Nosotros pensamos que desaprender es imposible. Lo que yo ya aprendí, lo aprendí. Si de verdad lo aprendí, ya no me puedo deshacer de eso. Ya lo aprendí.
Lo que sí puedo hacer es decidir conscientemente que ese aprendizaje que a mí ya no me sirve, que ya no lo voy a tomar en cuenta, que lo voy a apartar de mi vida. Por eso hablamos de desprendernos de una actitud competitiva, no de desaprender, porque lo aprendido está. Y si se me olvidó, significa que no lo aprendí bien. Pero podemos tomar esa decisión consciente y decir, me voy a desprender de esto. Otras preguntas iniciales pensando en la educación superior, en las prácticas, ¿verdad? ¿Qué es calidad educativa, calidad académica? ¿Qué implica lograr calidad en el aprender? ¿Qué implica un aprendizaje significativo? Y por ahí van las otras preguntas sobre nuestras prácticas. ¿Tengo que dar clase? O más bien acompañarnos en el aprender. No es fácil. Yo estoy consciente de eso. En una de mis últimos sesiones todavía, cuando todavía estaba frente o junto con estudiantes allá en Estelí, yo los últimos años, 10, 15 años no me acuerdo, pero yo siempre con un grupo nuevo decía a mis estudiantes de que, ay muchachos, ya no quiero dar clase, no quiero enseñar. Y más bien se asustaban, ¿verdad? Diciendo, ¿y a qué venís pues, Herman? Si no nos va a dar clase, ¿qué vamos a hacer? Pero de verdad, si yo doy clase, el otro recibe. Y no es eso lo que necesitamos. Lo que necesitamos es trabajar juntos y acompañarnos en el aprender. ¿Y por qué digo que no es tan fácil? Es fácil decirlo, pero yo me acuerdo también que una vez un estudiante, cuando estábamos haciendo la evaluación, me decía, mira, Herman, yo hubiera preferido que no hubiera dado clase, porque yo trabajo todo el día en una fábrica de puro. Y cuando yo vengo en la noche, yo prefiero que usted me dice qué tengo que hacer, me da un folleto y me dice qué tengo que memorizarme y después me hace un examen para ver si lo respondo bien. Son situaciones complicadas, ¿verdad? Entonces uno tiene que perdón, uno tiene que ir trabajando esos contextos. Yo me sentí como que no había trabajado lo suficiente con esa compañera que me lo dijo. No fue todo el grupo que lo dijo, fue una compañera. Pero también, esta es la diversidad, los contextos, ¿verdad? Alguien, una madre soltera trabajando en el tabaco todo el día, en la noche a la universidad y con 3 chihuines en la casa. Enseñar o aprender juntos. Yo apunto por eso desde un enfoque de la cooperación genuina, el aprender juntos. Competir y cooperar, ya no falta responder. ¿Cómo promover calidad en el aprender, en nuestras prácticas? Y aquí yo quiero compartir con ustedes un sueño que yo tengo. Este sueño para mí es un inédito sensible. Yo diría algo que yo siento que así es, pero a lo mejor todavía no es. Pero es algo que lo podemos concretar para que este se convierta en un inédito viable. O sea, algo que no es, esa palabra inédito viable viene de Freire, de que algo que no existe, pero ya lo hicimos viable. Yo podría decir aquí un ejemplo que quienes nos conocen en Estelí lo manejan también. De repente yo creo que el Instituto Preuniversitario de Estelí, que se creó en el 93, pasó de ser un inédito sensible a ser un inédito viable y después se concretó ese sueño y se hizo de verdad ese instituto. Pero mi sueño ahorita, si lo digo de manera general, es este. Una educación alternativa popular caracterizada por actitudes basadas en cooperación genuina, también en el contexto de la educación superior nicaragüense, en todo su escenario. Y yo estoy consciente que a nivel de nuestra universidad, la UNAM Managua, esto es posible. Porque nos hemos encontrado, no os digo yo porque no solo yo, nos hemos encontrado en contextos, en escenarios donde lo hemos hecho posible. Esto es lo que dice allí. Una educación alternativa popular caracterizada por esa actitud en cooperación genuina. Rapidito, solo un ejemplo.
fue en una maestría, un módulo que se llamaba planificación educativa. Entonces decía yo, ¿qué voy a hacer yo con gente que ya son licenciados, ingenieros? ¿Qué vamos a hablar de planificación educativa? Si estos ya tienen un montón de experiencia sobre planificación, porque todos eran trabajadores, gente de 30 a 50 años, cada uno en sus contextos laborales. Desde la maestría, era una maestría de la UNAM Managua, fue en Matagalpa, en la FARM de Matagalpa en aquel tiempo. Entonces me decían que tenía que trabajar con un libro de texto que habían elaborado, pero yo decía que no, yo no quiero trabajar con un libro de texto. Es bonito a veces, ¿verdad? Yo en algún momento también me agradó mucho, pero en realidad si yo le doy un libro de texto, ¿qué estoy diciendo? Mire, aquí está lo que tienen que aprender. Y si no quiero, no salgan de ahí, porque ahí está todo. Le estoy limitando. Y con tanto acceso a datos que tenemos ahora, en este tiempo, es un poco una locura limitar ese acceso y decir, no solo esto, léanlo, y esto lo aprendan. Entonces, ¿qué hicimos? Yo no me acuerdo si fueron 10 sesiones de trabajo, 10 domingos o 8 domingos, no me acuerdo, o 12. Pero entonces, el primer domingo, ¿qué hicimos? ¿Qué queremos saber de planificación educativa? Miremos cada uno en su celular, en la tableta, en qué queremos, buscando sobre planificación educativa y lo que encuentran, lo que quisieran profundizar. Logramos al final del primer día hacer un listado de contenidos que queríamos aprender y profundizar entre todas y todos. Yo también aporté, porque además yo conocía el módulo, también el programa, ¿verdad? Y mucho coincidía en lo que ellos decían, pero algunas otras cosas yo también lo quería meter. La ventaja fue que al final nos distribuimos para aprender sobre esos contenidos que ellos mismos plantearon. En la siguiente sesión, bueno, hicimos el orden de esto. Para la segunda sesión, yo asumí el primer contenido, me acuerdo que era planificación estratégica. Entonces eso lo trabajé yo, porque yo les quería dar, como era semanal, más tiempo para que pudieran investigar sobre sus temas. Después del tercer encuentro ya venían ellos. ¿Sí? Y entonces, en cada encuentro nos organizamos para que ellos fueran compartiendo lo que fueron descubriendo, para que también los otros equipos podían aportar sobre esos temas. Responsabilidad compartida, no solo por tu trabajo, sino por la totalidad. Bueno, para hacer el cuento más corto, después, al final del módulo, editamos un libro que ellos le dieron el nombre El arte de planificar, y donde los diferentes capítulos fueron escritos por todos nosotros. Entonces ahí había coautoría de 31 personas, 30 estudiantes y Germán como facilitador. En vez de empezar con un libro de texto, terminamos con un libro de texto. Y en el camino fuimos construyendo una biblioteca virtual y también física sobre planificación educativa, que fue toda la referencia, toda la bibliografía que también apuntamos en el libro. Muy interesante. Estamos hablando de prácticas diferentes, ¿verdad? Una educación alternativa popular. Les invito porque la apertura en la UNAM Managua, en nuestra UNAM Managua, existe. Esto y otras experiencias que hemos tenido ahí todavía en aquel tiempo de la FARM Estelí también. Apuntes sobre calidad educativa, cuestión de producto o de proceso. Uno de los elementos que personalmente siempre yo lo critico es que cuando hacemos exámenes, también cuando hacemos, aunque sea lo terminamos con un proyecto, ¿sí? Cuando hacemos, ¿cómo se llama? La JUDC, así todavía se dice, ¿verdad? Jornada Universitaria de Desarrollo Científico. Muy interesante, súper interesante. Lástima la evaluación a veces, porque yo siento que los estudiantes a veces tienen más miedo de participar y participan por obligación, no por voluntad. Hay algo que hay que corregir, creo. Porque ahí debería ser de que ellos dicen, yo quiero participar en eso. Pero el problema es, pienso yo, muy subjetivamente y sin
pretender de tener la razón, que nos enfocamos solamente en el producto. El producto es importante, pero el producto solo lo puedo comprender si también valoro el proceso. El proceso de la elaboración de esos resultados. ¿Sí? Y además los productos nunca son acabados. Quienes hemos investigado sabemos perfectamente que el problema fundamental de cualquier investigación es que hay un tiempo límite y que hay que cortar. Pero más que investigamos, sabemos también de que hay mucho más que investigar. Quisiéramos nunca terminar. Criterios de calidad. Quienes lo definen, siempre tenemos que ver eso. ¿Con qué intereses se definen? ¿Y en qué contexto valen? Bueno. Desde Abacorreti, desde la FUPEC, nosotros hemos a nivel de equipo planteado 10 criterios mínimos que a lo mejor nos pueden dar algunas pautas de cara a nuestras prácticas desde una visión de cooperación genuina en la educación superior nicaragüense. Pero hacemos esta pregunta: ¿para qué competir si cooperar es de esencia humana? Y para poder aprender nos necesitamos, estemos conscientes de eso. Por eso hablamos de esa visión vital esencial de cooperación genuina. Primer criterio de calidad es una comunidad educativa incluyente. Calidad de aprendizaje no lo podemos ver como, por ejemplo, como comunidad educativa, como comunidad académica, solamente a nivel de personas. Porque hay uno que sobresalió, podemos decir, excelente trabajo de la universidad. No, excelente trabajo es cuando todo el mundo de verdad tenga avance sustantivo. Y más allá, no solo respetar, sino también disfrutar la diversidad. Aprendemos todas y todos sin excepción. Aprender escuchando y compartiendo. Aprender a respetar y disfrutar esa diversidad que implica ese diálogo en encuentro, y en vez de ejercer ese poder absoluto, que es un poder sobre, construir conjuntamente un poder para, poder entre y un poder compartido. ¿Cómo lo hacemos en el aula de clase con nuestro grupo de estudiantes? No ejercer como docente un poder sobre, sino un poder junto con mi estudiante. Tenemos poder para hacer cosas, un poder para que entre nosotros hagamos las cosas, un poder compartido. Segundo, la calidad no se impone, se construye desde cada escenario. Este es singular. Todavía hoy en la entrevista que tuvimos con la revista, con el equipo de la revista Índice, también ahí decía yo esto, ¿verdad? De que desde el Ministerio de Educación, desde la rectoría de nuestra universidad, puedan hacer todo lo posible para que haya calidad académica. Pero no se construye la calidad académica desde rectoría. Esto se construye en el trabajo, en el escenario de docente y estudiante. Ahí es donde se construye. No digo que no tiene que ver las orientaciones, las políticas, todo eso son muy importantes, pero la concreción de la calidad se hace en el trabajo de base. Y esto, por supuesto, en coherencia con un proyecto político pedagógico compartido entre diferentes actores protagonistas. ¿Sí? Si no hay coherencia con ese proyecto político pedagógico de nuestra universidad, tampoco no puede haber calidad. Y ahí está entonces la importancia de las autoridades, por supuesto, en el caso de ese proyecto político pedagógico, que no solo es a nivel de nación, también es a nivel de cada institución del Ministerio de Educación, de la Universidad, del CNU, etc. Calidad educativa es un asunto de ética. Por eso hablamos de aprender construyendo lo propio. Y aquí ya voy a adelantar otra palabra que me parece muy importante para la calidad, que es la decolonización. La decolonización educativa y cultural, donde nos hace falta muchísimo todavía. Creo que todavía tenemos muchos contextos donde preferimos hacer referencias bibliográficas de trabajos de Europa, Estados Unidos, de Canadá, en vez de buscar las referencias bibliográficas, las referencias a fuentes propios de nuestra América. Yo hasta que propondría 80% de la bibliografía tiene que ser de América Latina.
Así lo diría yo. Pero bueno, aprender construyendo lo propio, no copiar un modelo. Los gringos, los europeos, no son modelo para nosotros, creo yo, desde mi punto de vista subjetivo. Y también tiene que ver con esto, que no hagamos solo conferencias, porque también no es un modelo a copiar para aprender, así como autocríticamente lo digo, aunque yo estoy hablando aquí, ¿verdad? Pero de verdad. Pero yo también estoy consciente, tanto el maestro Lobato, aquí Gerardo, Diana, ya lo hemos dicho, de que también vamos a hacer se van a hacer también otro tipo de eventos de cara a, en función de lo de la cátedra. Además, qué interesante esto de índice, por ejemplo, donde no solamente una revista por tener una revista, sino con todos los festivales, el Festival Nacional de Publicación Educativa, festivales regionales y otros eventos que tienen que ver con artículos de esto a nivel local. Esto va mucho más allá, muy interesante. Con capacidad creativa e imaginativa, desde la caracterización del contexto. Cuando hablamos de concreción de un sueño, ese sueño se puede concretar en un contexto de una manera y en otro contexto a lo mejor o en otro, siempre orientado al aporte constructivo del proyecto político pedagógico. Este tiene que ser en común. Cooperación genuina quiere decir cooperamos, pero tenemos un proyecto político pedagógico en común. Sin ese proyecto tampoco se puede. De lo inédito sensible a lo inédito viable y la concreción curricular. Por ahí alguien decía, me acuerdo siempre, porque es interesante, ¿verdad? Dice, alguien hablaba de la carrera, una carrera de ingeniería y dice, hay un solo perfil para esa carrera, un solo currículum. Pero decime, cuando 30 ingenieros salen graduados de esa carrera, ¿cuántos diferentes ingenieros hay? 30. No son lo mismo. Es la misma, es el mismo currículum, el mismo perfil, sin embargo serán 30 ingenieros diferentes, porque la concreción curricular también toma en cuenta contextos singulares, particulares, entonces eso. Y desde la pedagogía de la significación estamos conscientes que cada uno también significa, interpreta y significa las cosas diferentes. Aprender soñando y concretando sueños. Entre paréntesis, para hacer investigación siempre decimos que hay que partir de problemas, ¿verdad? El problema, el tema, los objetivos, etcétera, etcétera, todo ese. ¿Y por qué no partimos de sueños en vez de problemas? Tal vez así nos motivamos un poquito más para la investigación. El aprendizaje creativo, que implica que hay que saber manejar los cambios. Aprender es cambiar. Y el cambio puede provocar crisis. Y una crisis también provoca cambio. Pero ahí está el avance. Todo cambio o crisis se puede transformar en una oportunidad de aprendizaje. Por eso hay que aprender a educar en y hacia el cambio. Pensar diferente, visualizar muchas alternativas, porque no solo hay una, responder creativamente. Un cambio de visión educativa, donde también partimos de yo sí puedo, y juntos aprendemos más, mejor, y aprendemos todas y todos. Pero este significa resignificar, significar y resignificar. Metodología de aprendizaje como aprender investigando, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en sueños, esa educación incluyente y hablar de vida consciente. Esto implica que a lo mejor ya no hablemos en trabajo social, psicología y pedagogía, en intervenir. Nadie nos gusta que nos intervengan. Yo les puedo preguntar, en su vida personal, ¿quieren que alguien intervenga? Pero a lo mejor tenemos problemas y sí me gustaría que alguien me acompañe. Entonces, esto también tomémoslo en cuenta en nuestras prácticas con nuestros estudiantes. Ningún estudiante quiere que se le intervenga en su vida, pero sí quieren que les acompañemos aprendiendo juntos. Educarnos en vez de educar, ya lo había mencionado. Competir excluye, la cooperación incluye. Aprender juntos en vez de siempre querer enseñar. ¿Qué acciones prácticas podemos realizar para proyectar la visión vital esencial desde esta misma cátedra? Todo esto nos implica.
El enfoque ecopersocial, una nueva visión de territorialidad, ya lo explicamos. Soy porque vos sos. Soy siendo porque somos siendo. Desde nuestros contextos singulares, parte integrante del universo. En parte lo retomamos del concepto de Ubuntu. Aprender integrándonos. Descubrir, rescatar y valorar lo nuestro. Y ahí está lo que ya me había adelantado sobre la educación decolonizadora. Entre paréntesis, esta es una discusión que se podría tener en otro momento. En algún momento yo leí, pero se me olvidó quién fue, quién lo escribió. Porque se habla de descolonización y de decolonización. Donde yo lo leí, me gustó tanto que lo retomé. La descolonización, yo lo entiendo ahora de que fue el momento administrativo de la independencia, la descolonización. Pero la decolonización es una tarea permanente, que no es un momento, sino que la colonización igual sigue todavía muy fuerte. Entonces tenemos que trabajar a nivel de educación y cultura esa decolonización como un proceso permanente de buscar la verdadera independencia. También implica convertirnos en autoras y autores de nuestros propios escenarios. No contentarnos a ser protagonistas y actores de escenarios construidos y diseñados por otros. Muy fuerte esto, muy fuerte. No contentarnos en ser protagonistas de lo que dicen otros, sino ser autoras y autores de nuestro propio escenario socioeducativo. Y eso es lo que necesitamos en Nicaragua. Porque si no, Nicaragua no crece, Nicaragua no avanza, no se transforma. Necesitamos autoras y autores de escenario socioeducativo, escenario, bueno, en todo sentido. El enfoque científico. A mí me gusta mucho, en vez de hablar de lo científico o el criterio científico, hablar de la intencionalidad científica. ¿Qué quiere decir eso? Hacerlo, lo que hago, lo mejor posible en el contexto que tenemos, en las condiciones que tenemos. Este es el enfoque científico. Además, con una visión holístico compleja y de manera sistemática. Lo metodológico. Esto quiere decir la transparencia metodológica. Una investigación científica, su calidad no se define por los resultados. Creo que ahí a veces nos confundimos. La investigación científica, su calidad, se define por su metodología. La metodología utilizada es la que me va a decir si ese resultado tiene validez o a lo mejor no. Entonces, la transparencia metodológica es muy importante. Por eso es tan importante también aprender investigando. Quiero comentar rápido esto también aquí. ¿Cuántas veces nosotros decimos a nuestros estudiantes en las prácticas, en la universidad y en otro sistema educativo? Busquen información en internet sobre tal cosa. No, busquen información sobre tal tema. Y ahí nos confundimos, nos enredamos, porque información no hay. En internet no hay información. En los libros no hay información. ¿Por qué digo eso? Porque lo que vamos a encontrar son datos. ¿Por qué hablamos de datos? Porque algo que yo leo, aunque sea en esta revista Índice, yo voy a leer un artículo. Lo que hay ahí son datos para mí. La persona que escribió el artículo metió información, pero yo lo recibo como datos. ¿Qué hago con estos datos? Analizarlo, interpretarlo, significarlo, y ahí voy construyendo información. Esa información en el contexto que tengo se puede convertir en conocimiento, aprendizaje, y me permite transformarme para transformar. Muchas veces este paso de datos a información va automático. Voy leyendo, voy analizando, interpretando y significando. Pero esta lógica es la que me permite entender que en el mismo libro, con los mismos datos, si hay dos personas que están haciendo investigaciones diferentes, uno le saca una información y otro construye otra información desde los mismos datos, en función del objetivo que tienen en su investigación. Por eso mejor
diríamos, y si entendemos bien esto, ¿verdad? Ya los estudiantes también van a entender que no tiene sentido copiar y pegar de Internet o copiar y pegar desde la inteligencia, lo que me puede dar la inteligencia artificial, porque esto es lo que me da son datos, no es información. La información la tengo que construir yo. Pero esto tiene significa dos cosas tan sencillas, ¿verdad? Saber leer y saber escribir. Saber leer quiere decir toda la primera parte, analizar, interpretar y significar esos datos. Y saber escribir significa crear esa información para que también se convierta en conocimiento, aprendizaje y transformación. El uso adecuado de la tecnología como medio de aprendizaje. Y ya mencioné ahorita la inteligencia artificial. ¿Qué hacemos con eso? A mí me alegró tanto cuando el año pasado, lo de la inteligencia artificial es del año pasado, al inicio del año, ¿verdad? Por ahí, del 2024, creo yo. Pero una de las primeras cosas que yo escuché con la maestra Monchita en una de sus palabras en público que decía lo importante que es que nosotros empecemos a aprovechar la inteligencia artificial. Es parte de la tecnología, son parte de cosas, es un instrumento. Pero el uso adecuado de la tecnología en educación implica también educación en el uso adecuado de la tecnología. Y no sé si ahí estamos cumpliendo lo suficiente. O sea, utilizar la inteligencia artificial para aprender, para hacer nuestro trabajo, todo eso, yo diría excelente. Pero también a nivel de nuestra comunidad académica, debemos educarnos en el uso adecuado de la inteligencia artificial. Y ojalá que cumplamos eso, es muy importante. La tecnología es un medio, no un fin. Y ahí hago la referencia a ese de la inteligencia artificial. Responsabilidad compartida, ya lo mencioné, ¿verdad? Calidad en construcción conjunta de oportunidades de aprendizaje. Aprender responsabilizándonos. Y la responsabilidad compartida no es distribuir responsabilidad y decir que en la escuela, en la universidad se enseña y en la casa se educa. Eso no es cierto. Es una responsabilidad compartida más bien, no distribuida. Decidirnos por el compromiso. Este compromiso también es de carácter político e ideológico, sin duda alguna. También pedagógico metodológico. Aprender comprometiéndonos. Desde el compromiso aprendemos y crecemos. Descubriendo nuestros talentos, creando espacios para hacer lo que apasiona. Creatividad, originalidad, diversidad, arte en el más amplio sentido de la palabra. Y solamente si nos descubrimos de verdad, eso de la identidad también a nivel personal, voy a poder ser auténtico. Y que me va a ser mucho más fácil para aprender cuando esto corresponde a lo que yo realmente soy y necesito. Y el último criterio, la coevaluación y autoevaluación. Ustedes me podrían decir, ahí falta la heteroevaluación. No sé. Yo creo que todo debería ser coevaluación más bien. También la evaluación del docente, coevaluación con otro estudiante que también valoran, etc. La actitud crítica y evaluar para aprender. Nuevamente, objetividad subjetiva, aprender evaluando. Esta autocrítica constructiva es la que me va a permitir esa mejora continua a nivel de persona y por supuesto también a nivel de institución. Por eso igual a nivel de institución también se hace con frecuencia esa autoevaluación. Educarnos implica aprender y aprender es cambiar de actitud. Ser docente, aprender a aprender como hecho educativo, acompañando a estudiantes quienes también nos acompañan. Escucharnos, interpretarnos, compartirnos, integrarnos, confiar en nosotros, sentir seguridad, la decisión de compromiso, criticar y autocriticar constructivamente. Todos estos elementos. Aprender es cambiar de actitud, es superar lo que ha sido hasta la fecha para seguir siendo. Aprender no es cambiar de conducta, es cambiar de actitud. Esto va mucho más fuerte, va mucho más allá. Esto significa una concepción integral de la actitud. Este es otro elemento. En la psicología tradicional se habla de el componente cognitivo, el componente afectivo y un componente conductual.
de toda actitud. Nosotros hablamos de 16 dimensiones de toda actitud, pero no lo voy a mencionar ahorita. Pero ahora, ¿qué podemos hacer? Acciones articuladas e integradas, unas ideas, ¿verdad? Les invito a ustedes que ahorita reflexionen sobre su propio contexto aquí en nuestra universidad. Lo que podemos hacer es construir autoría colectiva, no solo yo, autoría colectiva. Nuestro proyecto político pedagógico a nivel de universidad, coherente con el proyecto político pedagógico a nivel nacional, la nueva estrategia de educación y el plan de lucha contra el hambre. De hecho, nuestra universidad, la UNAM Managua, la otra universidad, han trabajado en esto y lo tienen bien planteado. Construir esos referentes ético, pedagógico y metodológico. Yo le di un esbozo de los 3 referentes, pero qué interesante sería que desde la cátedra también se logra profundizar en esos referentes. Formar equipos mixtos de investigación, desterrando la soledad del o de la investigadora y transitar a una práctica investigativa basada en la cooperación genuina. Yo, en una maestría de formación de formadores, logré, cuando me tocó todo el paquete de la investigación, logré que las tesis de la maestría no fueran individuales. Aunque el reglamento dice que tiene que ser individual. Pero tal vez algún día ese puede cambiar. Yo creo que la cátedra de cooperación genuina puede incidir en eso. Yo no conozco ningún centro de investigación donde un investigador trabaja totalmente solito. La investigación es en esencia una acción colectiva, pero también tiene que ser en serio, ¿verdad? Si son 3, no es 2 que trabajan y el tercero simplemente se suba al tren. O que sea solamente uno. No, yo creo que la cooperación genuina en esa parte debe ser también parte de los criterios de evaluación para cada quien. Consensuar y acordar líneas de trabajo, prioridades comunes, comunitarias y territoriales. Destinar tiempo laborales para el trabajo en investigación educativa orientada a la calidad en el aprender. Y investigar desde y para los contextos educativos. Acompañar e integrar aportes de instituciones afines, lo que estamos platicando aquí también, maestro, de repente con INATEC, con el Ministerio de Educación, con el CEAR. Intercapacitar en metodología de investigación científica. Yo pongo esta entre comillas, científica. No porque no, sí, yo creo en la cientificidad, pero igual soy realista. Y no, por eso yo hablaba de la intencionalidad científica. Siempre hacer las cosas de la mejor manera posible. Relacionar investigación con innovación y el emprender cooperando con aprender. Investigación, sistematización e innovación. Docente universitario integrado e inmerso en procesos y práctica educativa. La realimentación mutua. El diálogo en encuentro y la universidad como expresión comunitaria. O sea, yo diría, qué bonito cuando hablamos de la universidad en el campo, que varias universidades aquí en Nicaragua tienen ese programa. Entonces, no una extensión de la universidad a la comunidad, no, lo contrario. La universidad como expresión comunitaria desde la comunidad. Eso es lo interesante. Desafíos docentes, construir calidad desde el contexto, construir relaciones horizontales, ese poder compartido en la toma de decisiones, educación y aprendizaje incluyente, la identidad ecopersocial, la concreción curricular junto con mis estudiantes, esa visión compartida de cambio de paradigma hacia el aprender de todas y todos, y no defender posiciones o informes, sino compartir experiencias, no defender para que sea juzgado, sino compartir para que lo podamos comprender lo que vivimos en esa experiencia. Romper con la visión tradicional que solo en la academia se hace investigación. La investigación la hace el niño o la niña recién nacido. Ahí empieza a investigar. Y así va creciendo. La desgracia es,
Cuando llegamos a la universidad ya no sabemos cómo investigar. Sin embargo, la investigación es parte de la vida. Romper con la visión que solo hay un método para la investigación científica. Hay una metodología científica que consta de muchos diferentes métodos. Investigar como tarea laboral inherente a nuestro quehacer, no solo para quienes que tienen el trabajo de investigador o investigadora, sino también como docente. No puedo dejar de investigar. Construir esa actitud investigativa ante la vida. Compromisos. Es una invitación, ¿verdad? Siempre ideas. Cooperemos genuinamente en vez de competir. Trabajemos nuestra formación político-ideológica. Y eso tiene que ver con esa educación alternativa popular como educación pública. Respetemos y disfrutemos la diversidad. Y desde esta cátedra en cooperación genuina, promovamos todas estas acciones justo desde este enfoque de la misma cooperación genuina. Esa concreción curricular consciente, diría yo, consciente, ¿sí? Porque la concreción curricular se da, pero lo importante es que sea consciente y fomentemos la creatividad de la investigación científica, entonces garantizar esta investigación científica sumamente creativa. Evaluar para comprender, no para juzgar. ¿Y qué tal si resignificamos también la academia como una educación alternativa popular? Y yo creo que aquí en Nicaragua vamos muy, muy bien con eso. El lema de nuestra universidad es Universidad para el, ¿cómo es? Ayúdenme. Ajá, del pueblo y para el pueblo. Si queremos hacer realidad ese lema, también la educación alternativa popular será una realidad en nuestra universidad. Educación alternativa popular, ya voy a terminar, ya voy a concluir. ¿De qué significa eso como educación pública? Porque varias veces lo he mencionado. Significa que trabajemos con insumos originales y creativos desde nuestro contexto de Nicaragua para apuntar a una formación integral e integradora que implica el desarrollo comunitario. Yo pondría que implica la gestión comunitaria ahora. Ese de desarrollo tengo dudas. Provocando desde el propio ser, o sea, como producto colectivo, histórico, sociocultural, desde nuestra historia, ¿sí? Provocar cambios de actitud, que son aprendizajes, basados en esa cooperación genuina y orientados a un emprendimiento social de calidad de interés colectivo. Esto implica la apropiación crítica de todo lo que hay y lo que hubo, la herencia histórico-sociocultural, para poder ser actor en la convivencia sociopolítica y económica actual. O sea, nuestros estudiantes, todos quienes crecemos, tenemos que aprender a vivir en la sociedad donde nos nacieron, pero no es suficiente. Además de eso, tenemos que garantizar de que haya aporte creativo y constructivo. Esto quiere decir, además de ser actor con C, también tenemos que aprender a ser autor, autora con U, de la cultura y de la sociedad en la que las personas se desenvuelven junto con los demás seres vivos en todas sus dimensiones. Hago 3 preguntas para finalizar. No las contesto, ustedes, ya miran ustedes qué hacen con esto. Desde nuestro contexto educativo académico como UNAM Managua, ¿cuáles son nuestros desafíos socioeducativos y académicos en y para este mundo contemporáneo? ¿Qué desafíos tenemos? Considerando la responsabilidad compartida entre instituciones, ¿cuáles son los desafíos docentes más importantes para una educación de calidad en su territorio? Su territorio en este caso puede referir a, por ejemplo, el área de conocimiento o el centro de investigación al que pertenecen o la carrera, ¿verdad? Una actitud crítica constructiva desde ante nuestros contextos. ¿Cómo nos implica? ¿Qué hacer? ¿Cómo prepararnos para eso? Y ahí estaríamos ya apuntando a ser autor o autora de nuevos escenarios. Nicaragua hoy, desde mi punto de vista como Herman, tiene las condiciones para asumir el reto de ser ejemplar
en cuanto a la construcción colectiva del sistema educativo basado en cooperación genuina. Por eso me siento tan alegre por el hecho de que sea justo también la UNAM Managua, mi universidad, que ha decidido hace poco más de un mes, ¿verdad?, de crear esta cátedra universitaria en cooperación genuina. Todo eso coherente con un proyecto político pedagógico de una educación pública alternativa popular sostenible a largo plazo. Estoy convencido que Nicaragua será ejemplo a nivel de nuestra América. La pregunta es esa. ¿Nos apuntamos entre todas y todos para eso? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañero, por su excelente presentación. Vamos a leer un comentario que las compañeras del Instituto del Yoga para la Vida Sana nos extienden. Una excelente cátedra por parte del compañero Germán Van de Velde. La cooperación genuina en la educación superior es un tema muy importante. La cooperación genuina está presente en cada uno de los aspectos de la vida. Un trabajo conjunto que se construye de manera permanente. Saludos a todos. Esos son los comentarios que nos comparten las compañeras del Instituto del Yoga para la Vida Sana. Si no hay comentarios por parte de lo presente. Ujú. Entonces, ¿sí? Bueno, en el marco de la transformación curricular que realizamos a partir del año 2022, estamos hablando, por ejemplo, de componentes integradores, ¿no? Y hay excelentes experiencias y resultados. ¿Sí? Claro, una cuestión es que exista el componente integrador y otra cosa es que efectivamente haya tal integración. No sé si alguno de los presentes quisiera compartir su experiencia, porque esa es una expresión también de cooperación genuina. Entonces lanzamos la piedra aquí en estos momentos, pues aquí uno. Vamos a ver si Sandy nos ilustra. Buenas tardes a todos. Felicitar al doctor por esa excelente presentación. Y efectivamente, de hecho, al momento de escuchar la exposición, me veía reflejada en muchos procesos, no solamente de cara con los docentes que conformamos un determinado nivel para lograr un proyecto final en el semestre, sino también de los estudiantes al momento también de ellos integrarse con nosotros. O sea, considero que realmente ahí está reflejada la cooperación genuina, es decir, unir sinergias, reunirnos todos desde cada uno de los componentes asignados y reconocer de qué manera podemos construir los pasos a seguir para lograr que los estudiantes puedan concluir con un proyecto, pero que es un proyecto construido, como lo decía el doctor, no es desde el aprender haciendo, es decir, ya somos, el ser como tal, o sea, somos ya los estudiantes están claro, en el caso de comunicación, de por qué están en la carrera de comunicación. Y vivimos muchos procesos también como la interculturalidad. El tema popular y alternativo está muy presente en comunicación porque nosotros somos una carrera con un sentido comunitario, un comunicador más consciente, un comunicador humanista, un comunicador que pueda resaltar las realidades de las comunidades. Entonces creo que
en la práctica sí lo estamos desarrollando y nos tenemos que apropiar más de estos conceptos de cooperación genuina que yo puedo dar fe desde la experiencia, desde que estamos trabajando currículum por competencia, en el cual he tenido la oportunidad de estar con colegas, no solamente del área de conocimiento de la Facultad de Humanidades, también llegan maestros de otras áreas que se requieren para esta cooperación genuina. Y hemos transformado el hecho de creer que solo necesito a docentes de comunicación en la carrera de comunicación. Ahora mismo en el área de investigación tenemos a un maestro de experto en investigación de otro departamento y nos integramos perfectamente, desarrollamos la cooperación genuina. Entonces sí creo que como universidad veo reflejado ese trabajo y puedo sentir que lo estamos haciendo y que lo podemos mejorar y podemos nosotros también cambiar ciertos conceptos porque sí creo que el doctor lo decía, tenemos que seguir revisando cómo le seguimos llamando a esos espacios donde decimos vamos a defensa. Y yo tengo en mente que nuestro director lo ha dicho, no, es un comité evaluador, no vamos a juzgar a nadie, es decir, sus palabras ya las he escuchado en función de mejorar estos conceptos y reconocer que lo que vamos es a compartir conocimiento y aprender todos. Un reto que hay es el que usted decía, utilizar bibliografía de América y a la vez nosotros mismos crear nuestros propios libros, nuestros propios materiales, partiendo de procesos estratégicos con los estudiantes y entonces ya después sistematizar las experiencias. La sistematización de experiencia es una de las metodologías muy presentes para los comunicadores en los procesos de investigación comunitaria. Entonces sí, está súper interesante y ojalá que nos pueda compartir la presentación. Gracias. Sí. Pueden hacer con eso lo que quieran. Profesor Uría nos puede compartir también sus experiencias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestro y maestro. Yo, cuando lo escucho a usted, pienso en esa educación liberadora de Freire, ¿verdad? Que es una educación totalmente liberadora en función de los protagonistas y construida desde los protagonistas. Con respecto a los integradores, el profesor dice, si nos integramos un poco más o menos, nosotros los integramos de manera tal que eh, cuando nosotros les hacemos unas propuestas a los muchachos, muchas veces nos encontramos que son ellos los que aportan más al proceso que nosotros le estamos compartiendo. Es decir, no tenemos por qué sentirnos como docentes un poco molestos o digamos con menos o más capacidad que el estudiante cuando ese estudiante supera bastante esas voluntades que él tiene. Nosotros vemos productos, vemos cómo ellos desarrollan los productos y allí nos encontramos con elementos que nosotros no les hemos solicitado, pero que ellos los integran. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que ese aprendizaje sí es un aprendizaje compartido, porque el maestro lo que hace es motivar, digamos, al estudiante. Muchas veces nosotros, como usted decía, leemos un libro, pero tal vez la intención del autor no es la que percibe el lector. Pero sin embargo, el aprendizaje que yo obtengo de esa manera es fundamental para mi formación y desarrollo. Y no solamente para mí, sino para poder compartirlo y poderlo transmitir. Yo a lo que usted está planteando le agregaría lo que ya está y lo que no está. Es decir, porque muchas veces nosotros hablamos de una educación tradicional, pero al final esa educación tradicional contribuyó para que surgieran las nuevas ideas y las nuevas tendencias, las nuevas teorías y los nuevos planteamientos como el que usted está presentando en este momento, que son planteamientos bien compartidos, planteamientos bien solidarios, digamos, planteamientos que responden a las necesidades de la gente, a las necesidades de todo. Y en esa parte yo diría que no podemos negar nada de lo que ya está, sino más bien decir que eso también contribuye a lo que yo estoy planteando. Eso sería pues una de las cosas que yo
le plantearía en función de lo que estuve notando en su expresión que hizo y lo felicito porque realmente nos llega el mensaje, pues. El mensaje es claro. Tenemos que desprendernos de todo para poder compartir con los muchachos las cosas. Bueno, quisiera también compartir un poco mi experiencia como docente y lo haría de una manera breve. Cuando estamos trabajando en el integrador, también hemos quebrado, diría yo, ese paradigma de que tenemos la información solo para nosotros los docentes, sino que hoy compartimos ideas entre el colectivo. Es decir, nuestra experiencia en la carrera de historia es que tenemos una carpeta digital y vemos el tipo de plan de clase que tenemos todos, vemos cuál es el más adecuado, el más aterrizado a la realidad del estudiante, porque cada año son estudiantes diferentes, son realidades diferentes y estamos compartiendo esa experiencia de cómo hacer que el estudiante participe y construya su conocimiento. Es decir, ya estamos abandonando eso de que yo tengo mi plan de clase, mi metodología y es mía. Hoy la compartimos, hay una cooperación más genuina y también nuestros compañeros nos comparten información que es vital para desarrollar de mejor manera las clases y que ese conocimiento también sea construido por el estudiante. Eh, Cuando usted decía que no pongamos un libro porque cerramos la posibilidad de que el estudiante conozca otros espacios, algo que también estamos practicando. Es decir, nosotros no nos casamos con un solo texto. También le decimos al estudiante, usted puede buscar datos para construir esta información que es necesaria para la clase. Y creo que eso nos ha generado productos de buena calidad en que los estudiantes unos a otros se están apoyando a hacer mejores trabajos. Y creo que ahí estamos también construyendo la cooperación genuina de manera permanente. Hay un aspecto en el cual tenemos que trabajar, que es la transformación del lenguaje. Una vez tuve una experiencia concreta en un curso de doctorado que me invitaron a ser facilitador y el curso se llamaba Intervención. ¿Eh? Y de hecho, el propio doctorado se llama Intervención Socioeducativa, todavía existe, ahí está. Entonces, intervenir, si en realidad todos somos intervenidos. Y como Nicaragua, que ha dado ejemplo en combate a la intervención, ¿cómo podemos hablar de que? Entonces, nos gusta que nos sigan interviniendo. ¿Eh? Y comenzamos viendo en el programa que me presentaron, el 80 y tanto, 90% de los autores eran europeos y norteamericanos. Pero ya cuando nos metimos en el curso, descubrimos a un Ezequiel Anderej, a un Orlando Fassborda, por ejemplo, por supuesto a Freire. Bueno, comencemos por un sueño. Si hay un video de Paulo Freire donde habla del sueño. Tiene el sueño. Ese sueño es que todos los habitantes de América Latina aprendan continuamente, pero aprendan identificándose unos con otros y a luchar por la dignidad. O sea, Paulo Freire nunca tuvo un título universitario y en muchos lugares fue condenado precisamente que habla esto y no tiene ni siquiera un título. Y en realidad todos tenemos que formarnos integralmente para transformarnos. ¿Eh? Y cómo efectivamente ese pensamiento colonial, colonizador, ¿eh? Y lo estamos diciendo dos que provenimos de ese pensamiento colonial, ¿eh? Efectivamente, pero que
formamos parte de ese proceso de aprendizaje. O sea, todos los días el pueblo nos enseña. Claro, no todas las expresiones son como quisiéramos que fueran, pero todos los días, absolutamente todos los días, el pueblo nos da lecciones de cómo seguir avanzando. Si no, esta revolución no existiría. Y la revolución incluso está por encima de cada ser humano en particular, porque es una expresión colectiva. ¿Eh? Y efectivamente es también el producto de ese conjunto de experiencias. Miren ustedes, alguien decía, qué locura esto, dice, a los pocos meses, al mes siguiente del triunfo revolucionario, es decir, una campaña nacional de alfabetización. ¿Qué es esta locura? Se acaban de salir de una guerra, ¿no? Se hizo, y se hizo incluso con niños. Se hizo también con niños alfabetizadores que vinieron transformados, que regresaron transformados. Y ahí tenemos una expresión de cooperación genuina entre niños y adultos que lo acogieron como hermanos, como hijos. Y ese vínculo nunca se rompió. Lo importante, cómo esto va generando vivencias que son las que provocan que haya transformaciones revolucionarias. ¿Eh? Y tenemos a lo largo de la historia el ejército defensor, cooperación genuina. Claro, no quiere decir que el que cometía serios errores, aberraciones, no se le pasaba incluso por la arma. La cooperación genuina no es una tolerancia malentendida tampoco. No es decir, bueno, como todos cooperamos, tal, bueno, dejemos pasar. No. Ahí están los principios, ¿no? Principios que son el producto de la lucha diaria. Esto es lo que yo quisiera transmitir. Bien, con esto damos por concluida esta segunda sesión de la Cátedra Universitaria en Cooperación Genuina. Agradecemos a todos los compañeros y compañeras que estuvieron presentes a través del medio virtual y presencial y los invitamos a que nos acompañen en las próximas actividades de la Casa de la Soberanía y que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén siempre informados de todas nuestras actividades. Les agradecemos. Sí. Y hablando también de cooperación genuina, el próximo día 27, también otra expresión popular, el primer ejercicio, multi amenazas, que esa es, comenzamos participando unos poquitos y ahora participan millones. Y a nadie se le obliga a que participe, a nadie. O sea, una expresión de voluntad que nace obviamente de un objetivo político de defensa de la integridad de las personas. ¿Eh? Y bueno, eso es lo que nos tiene que dejar en preparación para situaciones que no quisiéramos que se produjeran. Pero estando más preparados, mejor informados, mejor transformados, es que realmente podemos acometer cualquier situación que se nos produzca. Muchas gracias y vamos a hacer de esta cátedra algo permanente, Queremos dedicar una temática próxima al cooperativismo como expresión de cooperación genuina. Tenemos grandes experiencias en Nicaragua. Esas cooperativas todos los días aprenden significativamente porque tienen que enfrentarse
a cómo sobrevivir, por ejemplo. Entonces queremos escuchar. Seguramente vamos a invitar a cooperativas de mujeres, ¿no? A que nos trasladen su propia experiencia y que nos den elementos para trasladar también a la educación. Muchas gracias y estamos siempre en movilización permanente.